Imagina un juego que se atrevió a contar la historia de un creador roto, atrapado en un trabajo que odiaba, soñando con hacer su propia obra. Una fábula sobre el bloqueo creativo que ningún videojuego se había atrevido a contar antes. Y ahora imagina que la propia industria, antes de que llegase a las tiendas, decidió cortarlo por la mitad y tirar a la basura la parte importante. Esto es exactamente lo que pasó con Toonstruck en 1996, una de las aventuras gráficas más extrañas y peor entendidas de los 90, pero que se podría considerar de culto. Una joya con el corazón roto, escondida a plena vista, que en 2026 nos habla más fuerte que nunca. Si quieres conocer a fondo este juego tan peculiar, quédate hasta el final. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Toonstruck es una aventura gráfica point and click publicada en 1996 por Virgin Interactive y desarrollada por Burst Studios, un estudio que se montó expresamente y exclusivamente para hacer este juego. Pero esa es una historia que te cuento en un minuto. El juego mezcla actores reales con dibujos animados pintados a mano, es decir, es un ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, pero al revés. Allí los personajes animados se metían en el mundo real. Aquí, un actor real se mete en el mundo animado. Encarnamos a Andrés Truido, Drew Blank en la versión original, un dibujante de televisión interpretado por Christopher Joy. Sí, el Doc Brown de Regreso al Futuro. Andrés lleva una década dibujando un programa infantil empalagoso, el show de Fluffy Fluffy Ban Ban, y sueña con sacar adelante un personaje propio, Flax Tarambana, una criatura morada, hiperactiva y deslenguada que solo existe en sus bocetos. Una noche, Andrés es absorbido por su propio televisor y aterriza directamente en el mundo de dibujos que él mismo ha imaginado. Allí encuentra a Flax Tarambana, vivito y coleando, y descubre que ese mundo está dividido en 3 regiones. Contentilandia, donde reinan los seres adorables. Loquilandia, hogar de los anárquicos como Flax. Y Malevolandia, el reino del conde Nefastus. Nefastus lleva tiempo bombardeando los otros 2 reinos con su malificador, una máquina que convierte todo lo dulce en oscuro y retorcido. Andrés tiene que reunir las piezas del contentificador, la máquina opuesta, para devolver el equilibrio al mundo y poder regresar a casa. Esa es la premisa. Pero como veremos, lo verdaderamente interesante de Toonstruck no es lo que cuenta, sino lo que casi cuenta. El desarrollo imposible. Aquí es donde el juego deja de ser solo un juego y se convierte en una de las historias de producción más fascinantes y más tristes de los 90. Volvamos a octubre de 1993. Virgin Interactive es una de las grandes del momento. Acaba de publicar The Seventh Guest y su jefe, Martin Alper, está convencido de que el futuro pasa por la fusión de Hollywood con los videojuegos. Cuando un productor británico recién llegado, David Bishop, le propone hacer un Roger Rabbit a la inversa en formato point and click, a Alper le encanta tanto la idea que decide montar un estudio propio para sacarla adelante. Así nace Burst Studios en California, con un único propósito en la vida. Las instrucciones que reciben caben en una frase: haced algo increíble, y recibieron un cheque prácticamente en blanco. Lo que pasa a continuación es, dependiendo de cómo se mire, una fiesta o un naufragio en cámara lenta. Burst contrata a Nelvana, un estudio canadiense con más de 20 años de oficio. Y aquí va el detalle más jugoso. Nelvana eran los miembros que habían hecho los Care Bears, o los osos amorosos, ese horror empalagoso que el propio Toonstruck iba a parodiar después sin ninguna piedad. Bajan si los llaman, un lugar del cielo azul. Imagina la cara de los animadores cuando les encargan dibujar la versión retorcida de su propia obra. Para las voces, Burst tira la casa por la ventana y firma a un casting digno de una superproducción de Disney que iremos descubriendo a lo largo del análisis. Los diseñadores principales, Richard Hart y Jennifer McWilliams, también reciben cheque en blanco y se desbocan. El proyecto, previsto inicialmente para Navidades del 94, se va retrasando año tras año mientras se enseña en todas las ferias.
entre las risas de los periodistas, que llevan 3 años incluyéndolo en cada lista de próximos lanzamientos. Para colmo, deciden hacer toda la animación primero y pensar después cómo encajarla en un juego, decisión que, como puedes imaginar, no resulta ser la más eficiente del mundo. Cuando llega 1996, el presupuesto roza ya los $8 millones, el segundo videojuego más caro de la historia hasta la fecha. ¡Wow! Y aún está lejísimos de ser terminado. Los jefes de Virgin entran entonces en la sala con un mensaje muy sencillo: o lo entregáis ahora o se cancela. Burst tiene que reescribir el final apresuradamente, recortar el juego a 1/3 de lo previsto y mandar a las tiendas lo que tienen, justo a tiempo para Navidad. Aquí viene el detalle que lo cambia todo. Todo el material descartado había sido el corazón temático del proyecto. Lo que quedó fuera era exactamente la fábula sobre el bloqueo creativo. La historia más interesante del juego literalmente nunca llegó a publicarse. Referentes. El ADN visual y narrativo de Toonstruck es muy fácil de rastrear. La referencia evidente es la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, de 1988. La idea de mezclar actor real con animación clásica viene directamente de ahí. Y hay un guiño que nos pasará desapercibido. En aquella película, Christopher Joy hacía del villano, el juez Doom. Aquí, en Toonstruck, hace del héroe. Es como si el actor estuviese redimiéndose en el mismo género. En lo estético, los animadores se inspiraron en los grandes nombres clásicos de la animación americana. El legendario Tex Avery, los cortos de la Warner, Bugs Bunny, El Pato Lucas, El Coyote y el Correcaminos, Hanna-Barbera y la edad dorada del Disney clásico. Pero la puya satírica se dirige hacia otro objetivo: la animación infantil edulcorada de los 80 y de los 90. Esos osos amorosos, ese Barney el dinosaurio morado que cantaba canciones empalagosas mientras vendía peluches y estresaba a los padres. Toonstruck les daba con un mazo bastante grande. En cuanto al tono y al humor, hay un eco claro de la esencia LucasArts: chistes inteligentes, situaciones absurdas, personajes secundarios memorables. Pero Toonstruck tiene una personalidad propia, una mezcla muy suya de comedia familiar ochentera, sátira mordaz y exuberancia visual que no se parece a nada anterior. Y en sentido contrario, hay un parentesco curioso con Psychonauts, la aventura de Tim Schafer publicada en 2005. Aquella historia de meterse dentro de la mente de un personaje y enfrentarse a sus traumas vestidos de carnaval era casi exactamente lo que iba a ser la segunda mitad de Toonstruck, la que nunca salió. Trama y estructura. En la versión finalmente publicada, la historia avanza a través de 2 actos muy diferenciados. El primero es un mundo abierto que vamos descubriendo poco a poco, con las 3 regiones desbloqueándose progresivamente. Así que Andrés, junto con Flax, puede explorar con relativa libertad. Va combinando los pares de objetos que necesita el contentificador y se topa con una galería interminable de personajes secundarios. Como detalle a destacar, hacia la mitad del primer acto se desbloquea una especie de viaje rápido entre las 3 zonas, que evita el pateo innecesario y se agradece muchísimo para no perder ritmo. Finalmente, viene el momento de utilizar el contentificador, y el juego cambia radicalmente de rumbo. Andrés acaba en las mazmorras del Conde Nefastus, Flax desaparece y entramos en el segundo acto. Es un acto deliberadamente más cerrado, más vertical, prácticamente confinado al castillo del villano, en el que los puzzles se vuelven más complejos, menos evidentes y claramente más exigentes que en la primera mitad. Es otro juego en cierto sentido, más austero, más concentrado y más oscuro. Cada mitad tiene su propia identidad, y eso, en parte, evita que el conjunto se vuelva monótono. Pero hay que ser sincero, el primer acto es claramente superior al segundo. El segundo acto se siente algo atropellado, se nota que faltó tiempo, y la decisión de retirar a Flax Tarambana de toda esta sección desmerece bastante la experiencia. Era el corazón emocional del juego, el contrapunto cómico, la pareja con la que llevábamos jugando media aventura, y quitárnoslo justo cuando entramos en el tramo más oscuro deja a Andrés y a quien lo controla demasiado solo. Hay además personajes que apuntan maneras y no terminan de despegar, como el propio Rey Hugo, la propia Fluffy Ban Ban o el desquiciado Bufón. Daba la impresión de que iban a ser más importantes y se quedan a medias. Y el final llega con un cliffhanger mal disimulado. No te voy a destripar el detalle, pero sí te puedo decir que cuando aparecen los créditos sientes que falta algo.
Y efectivamente faltaba. ¿Qué iba a pasar? Según Richard Hart, el diseñador jefe, Andrés y Flax iban a subir en algo llamado el tren del pensamiento hasta una isla flotante donde, en un escenario tipo carnaval, Andrés tendría que enfrentarse a sus propios miedos y fantasías. Habría un duelo del salvaje oeste contra una gallina gigante, un encuentro con su ídolo Vincent Van Gogh, un dentista psicótico al que tendría que someterse y, al final, un faro enorme que representaba su propia imaginación, su propia creatividad, que tenía que reactivar para vencer a Nefastus. Eso era, precisamente, el corazón del juego. La aventura iba a ser un viaje psicológico, un cuento de hadas para creadores rotos. Y se quedó en el cajón. Personajes. Andrés Truido es un héroe atípico. Ni es valiente, ni es especialmente listo, ni tiene poderes mágicos. Es un trabajador medio cansado, ilusionado de volver a sentirse vivo en un sitio donde, por una vez, sus ideas tienen consecuencias. Christopher Lloyd está, en términos generales, en su salsa. Esa expresividad caricaturesca que ya había desplegado como Doc Brown en Regreso al Futuro o como el tío fétido en La familia Addams, casa de manera natural con este universo alocado. Y cuando hace falta, sabe modular y hacer de espejo sereno frente al desbordamiento constante de Flax. Hay que decir, eso sí, que en algunos momentos el registro se le va un punto por encima. Hay primeros planos en los que la interpretación se siente algo exagerada, casi difícil de mantener, especialmente cuando la cámara se queda fija en su cara más tiempo del que el gesto resiste. Son detalles puntuales, en los que se nota que estaba grabando solo, sin compañeros físicos delante, contrafondos que se añadirían después. Pero el balance general es claramente positivo. Andrés funciona, Lloyd es carismático, y los pequeños excesos forman parte del envoltorio cartoon. Flax Tarambana es, sin discusión, el corazón emocional del juego. Una criatura morada con gafas y una energía completamente sin filtros, que es el alter ego liberado de Andrés. Lo que Andrés siempre quiso dibujar y no pudo. Cuando descubre a su creador en carne y hueso, se vuelve loco de alegría. Y la voz de Dan Castellaneta, el actor que dobla a Homer Simpson en la versión original, está completamente desatado. Lo convierte en uno de los acompañantes más memorables del género. Inevitablemente recuerda a Sam & Max de LucasArts, el hombre tranquilo y la criatura caótica. El conde Nefastus es exactamente el villano que esperarías cuando contratas a Tim Curry. Histriónico, ridículo, peligroso a su manera, con esa mezcla de amenaza y autoparodia que solo Curry sabía hacer. Y sus tres secuaces, que llevan prótesis para suplir respectivamente su falta de habla, vista y oído, son exactamente tan absurdos como suena. El Rey Hugo es nominalmente el aliado del jugador, aunque la historia se permite una cierta crítica al heroísmo institucional. Cuando un cuento de hadas llama el bueno al rey, conviene mirarlo dos veces. Y los secundarios completan una orgía de cameos absurdos. Una oveja y una vaca muy peculiares. Un espantapájaros sensible que vela por el bienestar de las aves, un barman que es un queso mitad escocés, mitad vasco. El plantel no tiene desperdicio. ¡Ey! Oye, sí, aquí. Suscríbete, mira cómo estoy por no haberme suscrito. Venga, suscríbete que si no te voy a echar una maldición vudú. Construcción del mundo. Toonstruck construye un mundo que es, antes que cualquier otra cosa, una sátira muy precisa. Contentilandia es la animación infantil empalagosa llevada al extremo. Todo es rosa, todo es bello, todo canta. Es una utopía solo hasta que rascas un poco, porque cuando Nefastus la bombardea con su malificador, la pesadilla resultante revela exactamente lo que Contentilandia siempre estuvo escondiendo. Un orden basado en la sumisión, en la conformidad, en la obediencia ciega al rey. Es una de las jugadas más interesantes del guión. Lo perverso no es algo ajeno al reino, sino su sombra, y Contentilandia, pintada de oscuro, no es muy distinta de Contentilandia pintada de colores, solo más honesta. Y aquí conviene un aviso, porque lo que arranca como un cuento aparentemente infantil se transforma a medida que avanzas, y el juego se permite chistes y situaciones decididamente adultas. El ejemplo más célebre es el de la vaca y la oveja de la granja, que tras el bombardeo del malificador acaban convertidas en una pareja sadomasoquista que parece sacada de una película de medianoche.
Es la confirmación de que Toonstruck, pese a sus apariencias, no es un juego para todos los públicos. Otro acierto, puramente estructural, es que muchos escenarios y personajes cambian de aspecto y de personalidad a lo largo de la aventura. Los visitas 2 o 3 veces durante la trama, y siempre encuentras algo distinto, una situación nueva, un giro de tono, lo cual evita que la repetición de localizaciones se vuelva pesada y mantiene el mundo vivo. Malevolandia, en cambio, es horror gótico de cartón piedra, todo telarañas y edificios lúgubres. Lo gracioso es que es paradójicamente un sitio más cercano a la libertad que Contentilandia. Allí cada criatura es lo que es, sin filtros. Y Loquilandia es el reino de la animación clásica anárquica, ese reino donde Bugs Bunny y el Pato Lucas habrían podido tomar copas en paz. Es ahí donde vive Flax, y es ahí donde Andrés más a gusto se siente. Es muy difícil no leer este reparto geográfico como un manifiesto. La animación buena, la auténtica y libre, no está en contentar al público mayoritario, está en lo creativo. Estilo artístico y puesta en escena. Si tuviera que quedarme con una sola cosa de Toonstruck, sería esta. El apartado visual y artístico es, sin discusión, lo más destacable del juego. Cada fondo, cada animación de personaje, cada cinemática está pintada y animada a mano por animadores profesionales del medio televisivo y cinematográfico. El resultado es un trabajo absolutamente profesional, con la calidad de un dibujo animado de la época que no tiene nada que envidiarle a la animación televisiva americana de los 90. Y supera a casi todo lo que se vio en aventuras gráficas en aquella década, salvo quizás The Curse of Monkey Island, que llegaría un año después. La integración de Christopher Lloyd con el mundo animado se logró grabándole con técnicas similares al motion capture y digitalizando su imagen para colocarla sobre los fondos. Y funciona bastante bien en la práctica, especialmente en las cinemáticas más importantes. Aunque en alguna escena la mirada del protagonista no termina de cuadrar exactamente con la del personaje animado con el que habla. Eran limitaciones habituales del cine y la televisión de la época, cuando se mezclaban actores reales con animación. No restan nada, simplemente recuerdan que hablamos de un juego de 1996. Hay pequeños detalles de animación que merecen mención. La forma en que los personajes parpadean, los estiramientos exagerados al estilo Tex Avery, las cinemáticas de transición hechas a mano. El revés de esta moneda es que toda esta animación, diseñada para una calidad cinematográfica, se acabó renderizando a una resolución de 640 x 480 píxeles, que es como pintar el techo de la Capilla Sixtina y enseñárselo al público con el teléfono móvil. Aún así, y por eso mismo, hoy en día sigue funcionando. Cuando una obra se hace con tanto detalle, escala hacia abajo sin perder identidad. Mecánicas de juego. Toonstruck es un point and click clásico de un solo icono. El cursor cambia automáticamente según el contexto, ya sea ir, mirar, coger, usar o hablar, sin verbos en pantalla, sin ventanas pequeñas y sin complicaciones. El inventario es ese saco característico de Andrés que nunca parece llenarse, y los objetos se combinan entre sí o sobre el escenario con la lógica habitual del género. Hay un detalle de diseño que merece subrayarse, y es que Toonstruck respeta las dos reglas fundamentales que aprendieron de LucasArts: ni mueres ni hay callejones sin salida. Puedes equivocarte todo lo que quieras, puedes probar lo más absurdo y el juego te lo permite. A veces incluso celebra que lo intentes. Eso lo aleja de las aventuras de sierra de la misma época, donde un descuido podía dejar la partida muerta sin avisarte. Flax Tarambana, además, funciona como un objeto de inventario en sí mismo. Puedes usar a Flax sobre escenarios y personajes, y aunque a veces sirve para resolver algo y otras solo provoca una broma, raramente sobra. Otro acierto pequeño que se agradece: en algunas situaciones existe más de una forma de resolverlas. Por ejemplo, en alguna sección pueden capturarte o puedes esconderte. En ambos casos, la historia avanza de la misma manera. Hay, eso sí, un detalle mejorable que conviene señalar. El sistema de diálogo no marca con claridad qué opciones ya has agotado y cuáles son nuevas, así que cuando vuelves a hablar con un personaje, las opciones reaparecen sin distinción, y los iconos que las representan no siempre son fáciles de leer. Es de esos pequeños roces de interfaz noventera que no rompen la experiencia, pero te hacen perder algún minuto repitiendo conversaciones que ya habías tenido. Puzzles. Aquí Toonstruck es francamente mejor de lo que parece a primera vista.
Hay decenas de puzzles, encadenados unos con otros en una telaraña bastante densa. La dificultad general es medio alta, no injusta, y la lógica que se aplica es la del cartoon, no la del mundo real. Aceptas reglas como que un agujero es portable o que 5 segundos haciendo pesas te otorga una fuerza sobrehumana. Y si entras en esa lógica, todo cuadra. El gran puzzle que vertebra toda la primera mitad del juego es la construcción del contentificador. Andrés tiene que combinar pares de objetos y cada par es, en realidad, una expresión idiomática. Los puzzles dependen de modismos en inglés que no tienen sentido en otros idiomas, pero no todo el peso de los puzzles cae sobre el inventario. Hay un par de momentos brillantes en los que el juego se sale del esquema clásico y te pone retos distintos. Mi favorito es uno bastante ingenioso en el que tienes que responder una serie de preguntas sobre los colores de elementos repartidos por los escenarios, lo cual te obliga a salirte del puzzle, ir a mirar, recordar, volver y romper así la dinámica habitual. Detalles como este es donde más se nota el cariño con el que se diseñó el juego. Como aspecto mejorable, hay un par de puzzles algo exógenos al espíritu del juego. Un típico puzzle de slides para abrir una caja fuerte, y una secuencia de pulsaciones de botones que hay que memorizar para abrir una puerta. Son puzzles muy típicos de la época, pero se notan importados, no pertenecientes al universo cartoon que el juego construye. Y sobre todo, en el tramo final hay también algún momento puntual de pixel hunting, nada exagerado, pero está ahí. El segundo acto sube notablemente la exigencia. Los puzzles son más complejos, menos evidentes, exigen más paciencia y el salto de dificultad respecto al primer acto puede sentirse algo brusco. En conjunto se nota que aquí faltó pulido. Hay momentos en los que la complejidad parece más fruto de las prisas que de un diseño cuidado, y la ausencia de flags quita la herramienta cómica que tantas veces aliviaba un atasco en la primera mitad. Sonido y banda sonora. La banda sonora la firma Keith Arem, hoy también figura clave en Estados Unidos en el doblaje y la dirección sonora de videojuegos. La música se adapta perfectamente al estilo de una tira cómica clásica, con vientos, percusiones marcadas y motivos repetitivos pegadizos para cada zona. Y funciona muy bien durante la mayor parte del juego. Es cierto que en algunos tramos puede resultar algo pesada o exagerada, pero es una crítica menor. No es tan memorable como la de Grim Fandango o Monkey Island, pero acompaña con personalidad. Donde Toonstruck es indiscutiblemente magistral es en el doblaje. Tener al mismo Tim Curry, al mismo Castellaneta, al mismo Christopher Lloyd, al mismo Steers en un point and click es algo que hoy sería literalmente imposible de financiar. Y las interpretaciones están desatadas. Curry en particular parece estar pasándolo bomba, y cada réplica suya es casi un solo de teatro de variedades. Yes, I know. I can be such a terrible prick. Y aquí va una cosa muy importante. El doblaje en castellano no se queda atrás. Es absolutamente profesional, con voces que casan muy bien con cada personaje. Tengo una reputación que mantener. Dirección excelente y una sincronización notable, especialmente en las cinemáticas. Haz lo posible porque no vuelva a pasar. Sí, señor Ricino. Lo siento mucho. Pero hay un pequeño problema, pequeñín, chiquitín. Tener una localización española de este nivel en un juego de 1996 es sencillamente un lujo que pocos títulos de la época se permitieron. Es probablemente uno de los mejores trabajos de localización de aventuras gráficas que se han hecho en castellano. Si vas a jugarlo, no dudes un segundo en hacerlo en español. Conclusión. Llegamos al tramo final, y aquí toca cerrar el círculo. Toonstruck es un juego que te divertirá durante unas 7 a 10 horas si consigues hacerte con él, con buen humor, momentos brillantes, otros que no han envejecido tan bien y un casting de super lujo. Pero la verdadera razón por la que merece atención en 2026 no es esa. Toonstruck cuenta la historia de un creador atrapado en un trabajo que ya no le aporta nada, soñando con hacer su propia obra y vencido por las exigencias de su jefe. Su autora original, Jennifer McWilliams, lo dijo con todas las letras años después. Era un homenaje a los creadores de cualquier disciplina que habían perdido la esperanza, una fábula para animarles a recuperarla. Y la industria, sin querer, hizo que esa fábula fuese todavía más fuerte. La parábola sobre el creador vencido por la industria fue ella misma vencida por la industria. En 2026, ese mensaje resuena de una manera muy concreta.
cuando los estudios cierran a docenas, cuando los animadores pelean por su trabajo frente a la IA generativa, cuando cualquier creativo se pregunta todos los días qué proyecto suyo va a poder sacar adelante este año. Toonstruck habla con una claridad que en 1996 no imaginábamos. Si quieres jugarlo, mi recomendación clara es la versión de GOG, que es la única que viene traducida y doblada a varios idiomas, incluido el castellano. La de Steam, por desgracia, solo está en inglés. Y si lo tuyo es el coleccionismo, por aquí tengo mi propia copia. Esta es la edición física original en caja grande, la famosa Big Box de los 90, una pequeña joya que no es nada fácil de encontrar a día de hoy. Cuando aparece, suele moverse entre los 100 y los 150 euros según el estado. Y un último apunte antes de despedirnos. Toonstruck cumple este 2026 sus 30 años justos, y aunque parecía olvidado, hay un grupo pequeño de fans encabezados por el propio Keith Arem, que lleva más de una década intentando recuperar la segunda mitad y devolver a Andrés a su tren del pensamiento. Quizá algún día veamos ese encuentro con Van Gogh, ese duelo en el carnaval, ese faro por fin encendiéndose. Quizá no, pero la idea sigue ahí, brillando tenue en la oscuridad. Déjame en los comentarios si te apetece que siga analizando aventuras gráficas olvidadas con esta profundidad y cuál te gustaría que tocase la próxima vez. Dale al like, suscríbete si todavía no lo has hecho y comparte el vídeo con quien creas que necesita escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.